Es un agrado saludarles en una nueva jornada para conversar con el pastor Miguel Ángel Rivera, tocar temas importantes. ¿Cómo está, pastor? Muy bien, Pablo. Un agrado de compartir con usted. ¿Cómo estás tú? Bien, gracias al Señor. Contento quedamos con el tema anterior que tocamos, ¿cierto? De la diferencia entre la iglesia evangélica y en especial tocamos de la iglesia católica, ¿verdad? Su diferencia según la visión también de Martín Lutero. Bueno, en el contexto de la Reforma, ¿no? En el contexto de la Reforma y la celebración que se hace en cada año sobre la iglesia evangélica y sobre la Reforma protestante. Yo diría que el afán de eso, creo que lo dije también con mucho respeto, no es hablar de otra religión o de otra expresión religiosa del mismo Dios, sino que comprender muy a grandes rasgos, digamos, recomendé hasta un libro sobre cómo la iglesia había desvirtuado o se había desvirtuado a través del tiempo. Y yo creo que ese es el punto aquí. Sin volver a eso, pero la Edad Media presentó una decadencia muy grande, digamos, en cuanto a la Iglesia de Cristo. Había lucha de poder, habían muchos cardenales nombrados que eran parte de la familia del prelado principal, ¿no es cierto?, del Papa, aunque este nombre se usó mucho tiempo después. Sí. Había una división, y es el gran cisma de la Iglesia, entre la Iglesia ortodoxa y luego cuando el papado por 70 años se traslada para Francia por un tema político netamente y luego vuelve a Roma, entonces ahí se provoca otro cisma, el cisma con las iglesias de Occidente. Intereses personales. No, lógico, o sea, habían 1000 años de oscuridad, 1000 años de deterioro moral, había todo este sistema de pagar por la salvación, o sea, todo lo que envolvió la historia o catapulta a la Reforma. El punto es que la Iglesia de Jesucristo tiene una misión. Y ese es el gran tema. Y eso lo descubrió Martín Lutero. Por eso también este quiebre allí con la Iglesia de aquel entonces, y hoy día podemos estar estudiando este tema. ¿Qué fue lo que descubrió en ese entonces Martín Lutero? Bueno, dijimos también en uno de los programas que Lutero ya se había doctorado en Wittenberg y se había convertido, por ahí por el 1512 empezó a estudiar o empezó a tener esta indagación en el texto bíblico. Cuando él llega a Romanos 1513, él entonces entiende que la salvación tiene elementos que la iglesia no estaba enseñando. Y entonces aparecen estas frases muy distintivas de la Reforma, las solas, la sola gracia, la sola fe, la sola Biblia o la sola Escritura y Cristo. Entonces yo diría que hay que poner un poco de énfasis en eso. No va a tocar 5, hay solo gloria de Dios, la Escritura, la fe, la gracia, la Biblia, pero yo quisiera poner énfasis un poco en 3, pensando en cuáles son las características de la iglesia evangélica o protestante. Porque aquí es el punto, el gran punto de separación. La Reforma no es separación de un hermano menor que se rebela contra el hermano mayor y se va. Poco esa idea se ha querido transmitir. Existe una iglesia grande, coyuntural, gobernante, histórica, hay que entender. 1000 años de establecerse, mucha peso de la iglesia política y con el Estado y los estados a través del mundo. Pero la iglesia protestante en los últimos 500 años ha tenido ciertas predicaciones o cierto predicamento. Sí, perdón, no quiero dejar pasar esta pregunta. ¿Qué significa protestante? Bueno, se le dio el nombre a aquellas que protestaban contra este dogma de la Iglesia Católica, iglesias reformadas o reformistas, es decir, que cambiaron no su doctrina, aunque en cierto modo sí, pero cambiaron su línea, su pensamiento, su idea. Ellos protestan contra esta realidad, y yo quiero ampliarlo un poquito más, pero cambian a esta realidad o protestan a esta realidad de la Iglesia dominante y crean una línea o salen de ese centro
para mostrar lo que la Biblia estaba diciendo. O sea, en otras palabras, la iglesia protestante se caracteriza por volver a la cosmovisión bíblica en todos los temas. Okay. Volver a la Biblia. Y por eso que dijimos en el programa pasado, devolverle la Biblia al pueblo, devolverle la Biblia a la gente. Entonces, el primer concepto, Pablo, que quisiera tratar es el tema de solo Cristo. Entonces, el protestantismo, la iglesia protestante o evangélica, cree o reconoce que Cristo es el único mediador y salvador, aún es intercesor entre nosotros y nuestro Dios. Entonces, esto Lutero lo extrae de la Escritura, lo pone en sus ideas, en sus textos que él escribe. Pero yo quisiera ir por 3 pasajes bíblicos para que comprendiéramos cómo esto aporta a la idea de que solo Cristo es el Salvador, el mediador, el intercesor. No hay nadie más. Entonces, el primer texto que quiero mencionar, tocaré dos veces por aquí el libro de los Hechos, pero este del capítulo 4, de Hechos capítulo 4, versículo número 11 y 12. La Escritura dice así: Jesucristo es la piedra que desecharon ustedes los constructores y que ha llegado a ser la piedra angular. De hecho, en ningún otro hay salvación, porque no hay bajo el cielo otro nombre dado a los hombres mediante el cual podamos ser salvos. Y obviamente esto rompe la enseñanza dogmática de la iglesia por todo este periodo, ya lo dijimos, desde Constantino, el siglo IV, hasta 1000 años después, en que primero no hay intercesión de otra persona, como María, la Madre del Señor, o los santos creados por la iglesia en el paso de la historia, para llegar a Dios. Es decir, no hay otro. Aquí dice clarito, no hay otro. Lo segundo, no hay mediación del Papa o de las indulgencias que se pagaban para ser salvo. Okay. Eso cambia. Y lo tercero que atenta a esto es el culto a las imágenes. Porque finalmente dice la Escritura, pues no hay otro mediador. O sea, no hay otro puente, no hay otro camino, no hay otra forma de tener la salvación sino a través de Cristo. No hay otro mediador. El otro pasaje muy conocido en nuestra predicación en la iglesia protestante o evangélica es Juan 14:6. Yo soy el camino, la verdad y la vida, le contestó Jesús. Nadie llega al Padre sino por mí. Entonces, ya esto va remeciendo, porque la iglesia se había atribuido ser parte de la salvación a través de la iglesia y el pago de la salvación por medio de las obras o la indulgencia. Entonces esto cambia radicalmente, porque Cristo ahora era entregado por la iglesia, era encarnado por la iglesia, y finalmente la iglesia decía, a través de nosotros y de la infalibilidad de la iglesia, ustedes son salvos. Y eso fue mucha ganancia económica por siglos. Primera de Timoteo, capítulo 2, verso 3 al 5, dice así: esto es bueno y agradable a Dios. Leo, Primera de Timoteo 2, 3 al 5. Pues Él quiere que todos sean salvos y lleguen a conocer la verdad, porque hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo hombre, quien dio su vida como rescate por todos. Muy claro. Ahí está. Entonces, cuando Lutero se encuentra con todas estas enseñanzas, ya leímos Romanos en un programa, nos encontramos que solo Cristo es la base de lo que las iglesias protestantes creen hoy día. Lo segundo es que lo hemos leído de la Escritura. Entonces, la Biblia era otra característica relevante que cambió. La Iglesia Católica no hacía que su gente fuera al templo, a la celebración o a la liturgia, como le llaman ellos, con la Biblia debajo del brazo. La Iglesia Protestante y la Iglesia Evangélica, cada creyente tiene una Biblia. Y eso cambia. Ahora, ¿dónde nos podemos parar? Por ejemplo, hay muchos textos, pero segunda de Timoteo 3,
verso 14 en adelante. Pero tú permanece firme en lo que has aprendido y de lo cual estás convencido, pues sabes de quiénes lo aprendiste. Desde tu niñez conoces las sagradas escrituras que pueden darte la sabiduría necesaria para la salvación mediante la fe en Cristo Jesús. Toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para reprender, para corregir y para instruir en justicia, a fin de que el siervo de Dios esté enteramente capacitado para toda buena obra. O sea, definitivamente la Biblia ahora se transformó en el distintivo del cristiano. Y eso es así, relevantemente. O sea, yo creo que cada creyente caminaba hacia su casa y hacia el templo con una Biblia bajo el brazo. Pero no basta solamente llevarla bajo el brazo, y es lo que hemos estado viendo, que es necesario escudriñarla, que se enseñe de buena manera. Y en la Biblia es nuestro manual, ¿no?, de conducta, no solamente para el pastor, sino que para nosotros que queremos seguir a Cristo. Claro, ese es un cambio sustantivo. La Biblia puesta en el pueblo. Y el tener la Biblia, tener solo a Cristo y tener la Biblia, es decir, estos dos elementos, estas dos verdades que están puestas por el Espíritu en la Escritura, fusionadas nos dan a entender otra de las gracias, o otra de las solas, que se llama la gracia, y que implica, en resumen, que por todo lo que ya leímos, Jesucristo el único mediador, la Biblia es útil para hacer todo lo que trae de con sí, conocerlo y comprenderlo, trae la conclusión clara de que la salvación es por fe en la obra de Cristo en la cruz. Y no puede ser comprada, ni merecida, ni ganada por ninguna actitud del ser humano. Es por la obra de Cristo en la cruz. Un pasaje muy usado es el pasaje de Pablo, en que escribe a los hermanos de Éfeso, y les escribe dentro de su compendio doctrinario. Dice la Escritura en Efesios 2, 8 y 9, porque por gracia ustedes han sido salvados mediante la fe. Esto no procede de ustedes, sino que es regalo de Dios, no por obras, para que nadie se jacte. De tal manera que somos hechura suya, creado en Cristo Jesús para buenas obras. Creado en Cristo Jesús, es decir, antes de Cristo en mi vida yo no puedo salvarme por buenas obras. Pero una vez que yo me convierto, Cristo nace en mi corazón, yo nazco de nuevo, las buenas obras son parte de mi vida cristiana, porque Él dice que ya las preparó de antemano para que yo anduviese en ellas. Me queda muy pendiente allí el que es un regalo, y los regalos no se cobran, los regalos son gratis. Claro, y esto es lo complejo. Voy a decir esto, Pablo. La Iglesia Católica había, por toda esta cantidad de años, puesto precio a la salvación. Sí. La Iglesia Evangélica, de repente, hoy tengo la sensación que la hace tan banal, que es gratuita y universal, y digo esto no bajo el concepto teológico de universal, porque lo es. Él quiere que todos procedan al arrepentimiento, pero lo hace como tan barato, como un ofertón, como una liquidación, como que Cristo estuviera en la vitrina compitiendo con otras cosas, diciendo acéptenme, acéptenme, acéptenme. No, yo creo que el protestantismo en esencia, como tercera cosa, porque dijimos primero, había mucha hecatombe en la iglesia, mucha distorsión. Segundo, hay solo Cristo para recibir la salvación, solo la Biblia y solo la gracia. Lo tercero que puedo decir es que el protestantismo es diferente al catolicismo en esencia, porque nadie nace cristiano y nadie se salva por obras. O sea, no hay nietos ni bisnietos, ni sobrinos ni primos. Aquí hay hijos, y el hijo es solo aquel que ha nacido de nuevo. Entonces, yo no soy católico porque yo nací en una familia católica o porque me llevaron como bebé y me bautizaron siendo bebé. O sea, la Biblia es clara. El bautismo es para aquellos que han creído y recibido a Cristo como Salvador. Un bebé no se puede bautizar porque él no tiene la capacidad cognitiva aún de decir yo quiero creer. Diferente es, por supuesto, que naciendo en una familia cristiana sea educado, formado, disciplinado,
por padres cristianos que tienen una cosmovisión de vida. Creo que esta tercera cosa es elemental. La iglesia evangélica ha ido en cierto modo perdiendo una relevancia producto de otras características que le son propias y que ha ido descuidando en pro de lo festivo, en pro de lo cúltico, en pro de la celebración, del carácter vivencial. Yo creo que necesitamos hoy día prestar atención a eso, a esas otras características que quiero destacar en algún minuto, pero esta cosa, no soy cristiano por haber nacido en una familia cristiana, aunque tengo mucha posibilidad y ventaja porque me educan y me dan vida y me dan entendimiento de por qué, pero nadie es salvo sino a través del nuevo nacimiento. Los elementos que quiero destacar ahora, Pablo, deberían ser características de una iglesia evangélica. Lo dije de manera coloquial en el segmento pasado, pero ahora quiero afirmarlo más en la Biblia. Primero, la iglesia evangélica tiene la Biblia en mano de cada uno de sus creyentes. O sea, una persona se convierte al cristianismo, acepta a Cristo como Salvador, su Salvador, único Salvador, mediador ante Dios, lo recibe y nace de nuevo, e inmediatamente se pone o se debe poner al alero de un creyente maduro para que le enseñe la Biblia. O sea, el cristiano evangélico no vive su vida cristiana producto de imitar, aunque en cierto modo imita también, porque aprende del mayor, sí, pero imitar o seguir dogmas repetitivos que solamente son un rito, sino que él se entra en la Escritura. Ya leímos el pasaje, lo vuelvo a repetir, pero ahora en el verso número 16, toda la Escritura es inspirada por Dios y útil para estos elementos de la vida: redarguir, instruir, corregir y enseñar. De tal manera que estos elementos hacen que el cristiano, nacido de nuevo en el Evangelio, sea una persona de la Biblia. De la Biblia. Antes no había tanta masificación de Biblias, Pablo, en los tiempos que yo me convertí, soy un poco mayor que tú. Solo habían Biblias de tapa negra con los cantos rojos. Hoy día hay dorados, plateados. Por ahí escuché una canción de un cantante que dice que para hacer la Biblia atractiva la vistieron de jeans. Y hay unas Biblias que tienen cobertura de cuero, de jean, de florcita, de mariposita, de todo. O sea, la tapa es la que se ha hecho comercialmente atractiva. Pero el conocimiento de la Biblia es la primera característica que los cristianos protestantes tienen. Conocen la Biblia. Lo segundo es la predicación del Evangelio. Y con ello el nuevo nacimiento. Quiero compartir contigo, bueno, hay varios pasajes, pero quiero compartir este de Primera de Corintios. Ya que Dios, en su sabio designio, dispuso que el mundo no lo conociera mediante la sabiduría humana, tuvo a bien salvar mediante la locura de la predicación a los que creen. Y con este texto uno rápidamente se encuentra con un elemento que ya no es litúrgico en sí mismo, o sí lo es parte, pero que la iglesia lo metió dentro de la liturgia, el momento del sermón, la homilía o la predicación. Pero yo diría más, la predicación es de la Biblia, y la Biblia se define según Hebreos 4 como espada de Dios de doble filo que penetra hasta partir el alma. Porque el ser humano, Pablo, tiene su cuerpo, que nosotros vemos, tiene su alma, su mente y todo, y los oídos nos permiten entrar para que el texto, la lectura, la predicación se entienda, pero tiene un espíritu. Entonces dice la Biblia, por boca del escritor de Hebreos, que la Biblia es espada de dos filos que penetra hasta partir el alma, es decir, va abriéndose camino, discierne los pensamientos en el alma y las intenciones del corazón, es decir, lo que hay muy adentro del ser humano. Entonces la predicación es una locura, porque es un discurso enfático
sobre el texto bíblico, sobre la verdad de Dios. Mira los elementos: la Biblia, la persona, el espíritu, y esta fusión transforma la predicación en una locura, porque yo puedo escuchar un discurso y el discurso puede parecerme adecuado o no adecuado, pero si el discurso es hecho con una persona cristiana nacida de nuevo, donde el Espíritu le mueve, lleno del Espíritu, a hablar de la Biblia, que es la palabra de Dios, esa combinación es una espada que traspasa el corazón. De tal manera que cuando hemos estado en un culto o en cualquier lugar y una persona escucha a un predicador con estas características, él dice: me está hablando a mí. ¿Cómo sabe? Esta experiencia la hemos escuchado. ¿Quién le contó? O me pasó a mí mismo cuando yo acepté a Cristo como Salvador. ¿Cómo sabe? ¿Cómo sabe? Desde mi experiencia, pastor, cuando llega un mensaje a mi vida, muchas veces uno se va molesto. Se va molesto, no sé si con el predicador o no, pero confrontado. Eso quiere decir que la palabra ha llegado y el Espíritu está obrando. Y es bueno que tú me menciones eso de lo que tú señalas, porque ¿sabes por qué se va molesto? Porque se va confrontado, como tú dices, pero se va incómodo, molesto de repente con el predicador. Porque hay un tercer elemento, Pablo, en la iglesia evangélica que hoy día, lamento, se ha ido perdiendo. Y es el discipulado. ¿Por qué? No voy a buscarlo en la Biblia, pero sí para nuestros auditores que lo pueden buscar, o va a aparecer en la pantalla. Mateo 28, 18 al 20 dice, en su parte medular: id por todo el mundo, predicad el evangelio a toda criatura, bautizarlos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, y enseñarles que guarden todas las cosas que yo os he mandado. Y esto está entre dos grandes aseveraciones del Señor: toda potestad me es dada y yo estoy con ustedes todos los días hasta el fin del mundo. Eso está ahí, y el mensaje, la comisión está en el centro. Entonces, el discipulado es la formación de un maestro, el inculcar, formar, hacer crecer, construir en el otro, en el nuevo creyente, la vida de Cristo. De tal manera que a veces las gentes, los cristianos, salen tocados, salen, como yo sé, un poco molestos del culto, no enojados, estamos diciendo molestos e incómodos, sale amonestado. Pero si ese creyente fuera un discípulo de Cristo, que la Biblia le nutre, entonces la conexión de su vida, su lectura y su estudio con el sermón que escuchó serían un clic. Y ahí evitaríamos esta sensación de remordimiento, de arrepentimiento, de incomodidad. Pero ¿qué pasa hoy día? Las personas oran por temor al Señor, se relacionan con Él, pero estudian poco o nada la Escritura. Entonces, cuando llegan al templo, vamos a ponerlo en esta figura, llegan medios vacíos. A lo mucho, de repente, la gente usa pasajes de la Biblia que son promesas, ¿no? Mira que te mando que te esfuerces, yo estoy contigo, qué sé yo. O el Señor mi pastor, nada me faltará. O el que habita el abrigo del Altísimo mora bajo la sombra del Omnipotente. O el ángel de Jehová campa alrededor de los que le temen y lo defienden. Puras promesas. O sea, queremos andar con promesas, como quien dice, ando con una esperanza de que Dios está conmigo. Dios me... Ok, pero la Biblia no es solo promesas. La Biblia es un cambio de vida. La Biblia es un desafío a la transformación. Entonces, claro, cuando yo no estudio la Biblia, no soy discípulo de Cristo, llego al sermón, el sermón me golpea, claro, yo recibo como quien recibe un golpe, me inclino, siento que debo cambiar, me voy, pero no cambia. ¿Por qué razón? Hay un escritor de apellido Packer que escribió un libro muy conocido en todo el mundo, se llama En la búsqueda de Dios o en el conocimiento del Dios, de Dios Santo. Entonces él dice: miles de sermones no van a cambiar una persona. Miles de sermones, porque el sermón es un golpe momentáneo, instantáneo, puntual a la vida de una persona. Pero el discipulado, la catequesis, llama él, es un escritor muy anciano ya. La catequesis es precisamente la enseñanza que va
moldeando el corazón y la vida de la persona. Entonces el discipulado es una característica muy propia de la iglesia evangélica, en contraste con la iglesia católica, que claro, hará su catecismo, hará algunas cosas, pero el discipulado es más que sabiduría acá, es la transformación de la vida. Esa es una tercera característica. Y ahí empieza a orar el Espíritu Santo en cada persona, y eso es importante también. ¿Cuál es la meta del cristianismo finalmente y que nos diferencia tanto? Si el nuevo nacimiento es por creer en Cristo y nacer de nuevo lo hace el Espíritu, entonces una cuarta característica de la iglesia evangélica es el obrar del Espíritu Santo en términos de santidad. Fíjate que no pongo en cuarto lugar el tema de los milagros, lo voy a tocar un poco más tarde, pero el tema de la santidad. Porque aceptar a Cristo como Salvador es una obra del Espíritu Santo en nuestra vida. Nacer de nuevo es una obra del Espíritu Santo en nuestra vida. El libro de Efesios, voy a leer esa parte. El libro de Efesios dice claramente de esta manera. Déjame leer porque no lo tenía anotado, pero lo quiero buscar para leer inmediatamente. Dios dice, nos escogió antes de la creación del mundo. Verso 7. En Él tenemos redención mediante su sangre, el perdón de nuestros pecados, conforme a la riqueza de su gracia, que Dios nos dio en abundancia con toda sabiduría y entendimiento. Él nos hizo conocer el misterio de su voluntad, conforme al buen propósito que de antemano estableció en Cristo, para llevarlo a cabo cuando se cumpliera el tiempo. En Cristo fuimos hechos herederos. Efesios 1:13 estoy leyendo ahora. Pues fuimos predestinados según el plan de aquel que hace todas las cosas conforme al designio de su voluntad, a fin de que nosotros, que ya hemos puesto nuestra esperanza en Cristo, seamos para alabanza de su gloria. En Él también ustedes, verso 13, cuando oyeron el mensaje de la verdad, el evangelio que les trajo la salvación, lo creyeron, fueron marcados con el sello del Espíritu Santo para la redención final como pueblo adquirido. Luego el capítulo 2 dice, en otro tiempo ustedes estaban muertos en sus transgresiones y pecados, los cuales andaban conforme a los poderes de este mundo. Pero cuando oímos el evangelio, entonces nacimos de nuevo. La obra del Espíritu Santo en términos de salvación está clara. Nosotros no somos salvos por haber nacido de una persona cristiana. La salvación no es algo inherente a la herencia genética de la salvación. Pero la santidad, dice Gálatas 2:20, dice Gálatas 2, voy a leerlo, lo puedo recitar, pero lo quiero leer de la Escritura directamente. 2:20 dice, he sido yo crucificado con Cristo, y ya no vivo yo, sino que Cristo vive en mí. Cristo vive en mí. ¿Cómo vive en mí? A través del Espíritu Santo y su obra de santificación. Entonces, el creyente evangélico no es un creyente que 10 años atrás sea el mismo que soy. Él va progresando. Hay un cambio en su vida. Y entonces, si unimos a eso, tenemos el tema de los milagros y la fe. La iglesia evangélica protestante es una iglesia que cree en los milagros y en la fe. Y esto es sustantivo. Junto a las dos cosas. Una persona que se dice cristiana católica, tiene que haber cambio en su vida. Si va a su liturgia el domingo por la mañana y luego eso, roba, tiene hábitos viciosos que son evidentemente contra su voluntad y su familia, engaña a su esposa, vive una vida económica desordenada o es promiscuo en muchas cosas, ¿de qué cristianismo estamos hablando? A eso es lo que yo me refiero. Una persona no puede ser llamada cristiana si no vive una obra de transformación del Espíritu Santo en su vida. Los milagros y la fe son el siguiente elemento. También dependen del Espíritu. Cuando el Señor Jesucristo ya se fue, dejó a los discípulos, hay un pasaje tremendamente importante aquí, en Hechos capítulo 3, dice la Escritura en el verso 4, Pedro y Juan subían al templo para orar, encontraron un hombre pidiendo limosna, y Juan y Pedro, mirándolo fijamente, o Pedro, junto con Juan, mirándolo fijamente, le dijo, míranos. Y el hombre se fijó la mirada esperando recibir algo. Y Pedro dice, no tengo oro ni plata, pero lo que tengo te doy. En el nombre de Jesucristo, levántate y anda. Y tomándole la mano derecha, dice, lo levantó y el hombre comenzó a andar. ¿Qué implica esto? Implica que la iglesia evangélica protestante, al tener el nuevo nacimiento y creer que esto no es solo una herencia religiosa o una religión estandarizada, dicen, acá hay un elemento que nos distingue. Nosotros creemos los milagros y la fe. ¿Existen los milagros hoy? Pero por supuesto, si no existieran,
Dios habría cambiado. Y él dijo, las obras que yo hago, vosotros las haréis también, y aún mayores haréis, si creéis en mí. O sea, definitivamente la iglesia evangélica, en cuanto a la sanidad, en cuanto a los milagros, ya sea el milagro de la salvación, que es el primero, voy a decir esto así. Hay iglesias donde se dice, aquí se manifiesta Dios. ¿Por qué se manifiesta Dios? Porque hay fervor, alegría, canto, lágrimas y otras señales distintivas. ¿Qué pasa en las iglesias donde hay salvación? Tal vez no hay manos alzadas a cada minuto, no hay un jolgorio expresivo, festivo, pero hay salvación de almas. ¿No es una manifestación de Dios eso? Sí. Cuando se para un maestro a enseñar la Escritura y discierne la palabra y nos transmite la verdad de las Escrituras, ¿no es una manifestación del Señor? Una iglesia que tiene un comedor para ayudar comida a los pobres, ¿no es una manifestación del Señor? Entonces el Espíritu Santo se manifiesta de una multiforme manera. Entonces los milagros, desde el momento de la salvación ya es uno, hasta otros milagros evidentes como las sanidades de cáncer, la liberación de gente atada o endemoniada, todas esas cosas están puestas y propias. Ese es el Evangelio de la Iglesia de Jesucristo, que por mucho tiempo se vio opacada. La Iglesia protestante, ¿qué es lo que espera desde aquellos tiempos y hasta los días de hoy? Bueno, el último, Pablo, el último bastión distintivo de la iglesia evangélica, repasando la Biblia, la predicación, el discipulado, la obra del Espíritu, los milagros, la fe, es que Jesucristo va a volver, la segunda venida de Cristo. Quiero leerte este pasaje de 2 Timoteo 4. En presencia de Dios y de Cristo, que ha de venir en su reino y que juzgará a los vivos y a los muertos, te doy este solemne encargo: predica la palabra. Persiste en hacerlo, sea oportuno o no. Corrige, reprende, anima con paciencia, sin dejar de enseñar. Aquí está el mandato de Pablo a su discípulo Timoteo. Volverá. Entonces la Iglesia Católica no le dice a su gente que Jesucristo va a volver. Y como no va a volver, la entrada al cielo es por mérito. Es por obras, es por oraciones, es por pago de misas para que los muertos, ya no sé si el purgatorio se enseña, pero salga de ese estado ambivalente o intermedio y pase a la vida eterna. Para la Iglesia Católica todos son cristianos, todos son hijos de Dios, todos son criaturas de Dios, todos van al cielo. Su dogma lo dice así. Para la Iglesia Protestante, la Escritura le dice no es tan así. De tal manera que eso fue lo que cambió. Yo creo que este distintivo, la segunda venida de Cristo, hermano, es, para mi juicio, uno de los elementos clave. Y que espero se siga predicando hoy día. No por temor, sino por anhelo gozoso. Pastor, ha sido un tema muy, muy interesante. Se nos va el tiempo, pero hay puntos que son muy importantes: el hacer discípulo, el predicar, que esto, de entregar la Biblia y que la gente y el cristiano pueda volver a la Biblia. Sí, yo creo que si hay una deuda que tenemos que cumplir o pagar hoy día, es que hay que volver a ser discípulos basados en la Escritura. Ese es el gran desafío. Le invito para cerrar que podamos orar. Amén. Gracias, Padre, porque tenemos la oportunidad de abrir la Escritura y de leer de ella para que nos alimente. Y te agradecemos, Señor, por estos años y años, décadas, siglos ya, Señor, en que se produjo esta reforma, esta protesta, en cierto modo, a una estándar de religión que no bendecía y que no ayudaba a traer luz y claridad a las naciones. Hoy día, Señor, te pedimos también que las iglesias evangélicas no nos vayamos a otros extremos que nos hagan olvidar también cuál es la raíz, cuál es la fuente y cuál es nuestra misión. Oramos en el nombre de Cristo por cada cristiano evangélico y oro, Señor, también por aquellos que no son cristianos evangélicos y que ellos buscan sinceramente conocerte, aquellos que tampoco están deseando buscarte pero tienen necesidad en su vida, que comprendan que Cristo vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Amén. En el nombre de Jesús, amén. Amén. Muchas gracias, Pastor. No, a ti, un gusto de saludarte, que Dios te bendiga. Amén, muchas gracias. A usted también, que el Señor les bendiga y gracias por estar allí compartiendo con nosotros aquí en ASIM TV.